Guadalajara es otra de las ciudades importantes que guarda nuestro país. No sabemos qué pasa con este tipo de ciudades, pero lo que es la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara son un cúmulo de cosas random que en ningún otro lugar de la tierra podrás ver. Lo más probable es que mientras más población haya dentro de una ciudad, es más probable que pasen este tipo de cosas. Sin embargo, dentro de nuestra chaqueta mental nos gusta pensar que debe de tener alguna explicación más interesante, pues como estamos a punto de ver, existen casos donde el sentido común se van por la borda cuando juntas a un montón de mexicanos en una ciudad. Cruces de caca. 2020 fue ese año extraño donde todo estaba mal en el mundo, no solo la situación global con el tema de la pandemia, las miles de noticias conspirativas y los cientos de otros sucesos que atormentaban al mundo, sino que en medio de todo el caos hubo ciertos sucesos que creemos que por la época donde se dieron, tuvieron un impacto bastante desmedido. Justamente estas fueron las cruces de caca, tal cual como lo escuchan. Estas cruces comenzaron a aparecer a lo largo de Guadalajara y comenzaron a llamar la atención por lo asqueroso y curioso del asunto, porque ¿quién diablos colgaría el tamarindo para pegar en una pared en media vía pública? Era tan extraño que comenzó a llamar la atención de varios usuarios de internet, y en especial de la raza que vivía en Guadalajara. De un momento a otro, las personas iban y peregrinaban hasta estas extrañas cruces para sacarse una foto, pero la cosa no acaba ahí, pues al poco tiempo algunos usuarios comenzaron a marcar los sitios donde se encontraron estas cruces, y descubrieron que si unías formaba un pentagrama, algo que era mucho más extraño. ¿Un punk satánico? O mejor, un punk satánico fecal. Nadie sabía nada, así que pasó lo más probable en este tipo de situaciones. Se creó un culto hacia las cruces de caca. Bueno, sí y no. En Facebook se inició un grupo llamado Testigos de la Cruz de Caca, los cuales se encargaron de recopilar la mayor información sobre el caso, y de plano jugar a que eran una especie de religión que alababa la cruz de caca. Si bien parece algo totalmente ilógico y asqueroso, la verdad es que muchos de sus integrantes se lo tomaban con seriedad, siendo que descubrieron algo importante. Tras la popularización de este caso, se comenzaron a ver muchas cruces pirata a lo largo de toda la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, los testigos fueron hasta estas nuevas cruces y determinaron que eran falsas por el tipo de consistencia, color y la forma. Sabemos que suena asqueroso y extraño, pero la verdad es que tenía su chiste. Las cruces originales estaban pintadas a mano y tenían un color muy característico y un tamaño determinado, siendo que habían expertos que podían distinguir entre una cruz auténtica y una falsa. A pesar de todo el esfuerzo por querer saber más del tema, nunca se llegó a nada. Nunca descubrieron quién o quiénes fueron los que estuvieron detrás de esta obra. Muchos aseguran que fue una especie de protesta o de manifestación simbólica, otros que tenían que ver con un mensaje oculto por la época donde se dieron, y otros tantos piensan que fue un gracioso que abrió Google Maps y decidió zurrarse en ciertos puntos de la ciudad, pero hasta la fecha sigue siendo un misterio. Fofo Márquez. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar cuando eres un niño malcriado, hijo de una familia multimillonaria? Pues lo más probable es que termines metiéndote en problemas y seas una de las personas más odiadas por todo tu país. Y justamente esto fue lo que pasó a Fofo Márquez ya hace unos cuantos años. Sabemos de sobra que actualmente este personaje ha dado un cambio muy notorio y en cierta manera supo redimirse de las cosas que hacía y decía, pero eso no quita que en un pasado hizo demasiadas cosas, las cuales le mancharía su historia en las redes, pues este creía que podía lograr todo lo que quisiera con solo el dinero, tratando de comprar gente y fama. Gracias a estas cosas es que mucha gente lo comenzó a criticar y decirle que no podía hacer cualquier cosa con el dinero. Por estas cosas es que este sujeto pensaría en una manera de demostrar que podía lograr todo con solo el dinero. ¿Y cuál fue su gran idea? Pues cerrar el puente Matute-Remus, solo para grabar un TikTok que se haría rápidamente viral, donde deja ver cómo es que se creía superior a todo solo por haber cerrado dicho puente, haciendo mención que él tenía controlada toda la zona y no le podían hacer nada. Lastimosamente las palabras y su forma engreída de decir las cosas solo le trajeron malas cosas, pues para comenzar este se le cargó con el delito de ataque a las vías de comunicación, trayéndole verdaderos problemas legales, pero no solo se metería con la ley, sino que uno de los cárteles más pesados del país y más en esa zona amenazaría a este sujeto por haber hecho eso. En este punto es cuando verdad sentiría miedo y comenzaría a reaccionar sobre lo que sus acciones le ocasionaron, por lo que tuvo que salir a dar la cara y pedir disculpas públicas para que no le hiciera nada, desmantelando completamente todo su acto que había formado, por lo que no lograría callar a las personas que le contradijeron todo lo que decía, y después de esto solo quedó como el hazmerreír de todos, ya que con esto mencionado podemos destacar que desde este punto comenzaría a dejar un poco de lado el estar presente en redes por un tiempo. Muy probable es que haya sido por miedo, pero esto queda como mancha tanto en su historia como la del estado, cuando un niño rico malcriado logró cerrar uno de sus puentes más importantes.
La candidatura de Lagrimita. Vamos a ser sinceros, la mayoría de mexicanos no tenemos mucho conocimiento político, pues nunca nos dieron como tal una educación sobre el tema, y lo mejor que sabemos es que todos son unos rateros. Por eso es que a lo largo de los años hemos visto a varios candidatos en puestos políticos bastante ilustres, como el Joroba de Camello que con su puño surcó la barda de aquel vestidor para estamparlo contra la cabeza del vasallo de el Cuauhtémoc Blanco, para que nos entiendan. También están casos como el de Alfredo Adame, que incluso terminó tronando el partido donde participó. Bueno, de esos casos hay muchos, pero ninguno como el que vamos a mencionar. Allá por el 2015, en medio de las elecciones para alcalde de Guadalajara, los ciudadanos vieron como parte de un partido independiente se postulaba a Lagrimita, el mismo payaso. No solo eso, sino que su hijo Costel también estuvo apoyándolo a lo largo de toda su campaña. Si se preguntan cómo es que se dio este peculiar episodio en la política mexicana, pues resulta que uno de sus viajes, Guillermo Cienfuegos, se topó con un folleto en el aeropuerto, donde hablaban de cómo cualquier ciudadano puede ser electo para un cargo político cumpliendo con ciertos requisitos. Es curioso, pero muchos no saben que según la ley cualquiera puede ser presidente. Otra cosa muy distinta es que ganes. El punto es que a Lagrimita se le prendieron las ideas y comenzó a investigar cómo es que podía ser candidato para alcalde de Guadalajara, terminando así con una colecta de firmas de más de 23,000 personas. Sí, 23,000 personas aprobaron que Lagrimita se postulara como candidato, pero bueno, ustedes dirán, ¿y qué tiene? Muchos actores y personajes famosos se postulan y en ocasiones sus papeles no interfieren con su imagen política, pero en el caso de Lagrimita no, pues durante toda la campaña se apoyó en su imagen como payaso para impulsar su carrera política. Literal iba a votar por un payaso. De hecho, llegó a sacar varios speech publicitarios donde hacía monólogos cómicos sobre la política en México, a pesar de tener buenas intenciones y que cuando toca hablar de sus promesas de campaña se ponía serio. La verdad es que como que no daba confianza a votar por alguien que usaba pantalones bombachos en medio de sus campañas. Sí, Lagrimita no ganó esas elecciones, pero por lo menos las risas no faltaron. Proyecto X. Tal como si se hubiera sacado de una película de ficción, este es de los primeros escándalos en las fiestas que se vieron no solo en este estado, sino en el país en general, pues para los que no sepan, en su tiempo un joven el cual quería festejar su fiesta de cumpleaños, realizaría un post en Facebook donde invitaría a todos para que pudieran asistir a su fiesta de cumpleaños número 18, pero como ya lo pudimos ver en los 15 de Rubí, la gente se lo toma muy en serio, y las personas que asistirán a dicha fiesta serían demasiadas, pues aunque los noticieros este número se exageraría demasiado, en realidad sí fueron muchísimas personas las que asistieron a la fiesta, provocando que los vecinos e incluso la misma madre del joven se alertaran y llamaran a la policía para que pudiera ahuyentar a todos los participantes, cosa que no sucedió del todo bien, pues los jóvenes ya con el ambiente de la fiesta le lanzarían una botella a las autoridades, haciendo que estos comenzaran a lanzar disparos al aire y agredir a los participantes de la fiesta, los cuales fueron casi 300 detenidos. De entre ellos la mitad eran menores de edad, por lo que la situación fue preocupante en este aspecto, pero lo que no se esperaban era que el alboroto escalara tanto, gracias a que muchos de los jóvenes fueron lastimados fuertemente por los policías, llegando a tener que llevarlos a hospitales para poder tratar las heridas y cualquier otra lesión provocada por los policías. Así que técnicamente estos terminaron teniendo una fiesta de película, y todo porque se tomaron muy en serio una invitación en las redes sociales. Se ve que todos somos fanáticos de hacer revueltas por este tipo de cosas. Lo más probable es que en un futuro, si se vuelva a dar este tipo de oportunidad, terminemos haciendo viral una fiesta y podremos llegar a juntar mucha más gente. Niños miones. El caso de los niños miones, como se les es más popularmente conocido, es demasiado gracioso, pues ya de por sí el sobrenombre que se les da y las esculturas que son resaltan mucho. Tal parece que para algunas personas el que resalte mucho se les hace muy llamativas, y estas mismas provocan que algunos quieran llegar a robárselas para tener algunas o para venderlas, como puede ser el caso. Cabe mencionar que estas esculturas han sido robadas en varias ocasiones, llamando demasiado la atención, pues no se sabe en verdad por qué solo estas son las que se llevan. Como dijimos, en una ocasión un hombre se las robó para poder venderlas en el Fierro Viejo, donde fueron recuperadas más tarde, asegurando que le dieron al sujeto la módica cantidad de 1,500 pesos, esto por vender dichas esculturas. En uno de los robos, el cual fue registrado en el año 2012, podemos ver cómo es que lo logró un hombre, esto gracias a las cámaras de seguridad. Con esto podemos ver la sencillez que se tiene para poder robarse a uno de los niños miones, así que no podemos dejar de lado que cualquiera puede hacerlo si visita la plaza donde se encuentran, cosa que no fomentamos en lo absoluto, y es una conducta reprobable si es que la queremos tachar de algo a estas acciones. Así que ya sabes, otra de las cosas que mantiene humilde al pueblo de Guadalajara, solo por rever estatuas de niños orinando. Todo lo que hace Semefo.
Como diría Miguelón de los chicos del barrio, la CEMEFO en Guadalajara es una cosa bárbara, y vamos a ver por qué. Allá en 2018, la CEMEFO de la capital de Jalisco fue el protagonista de uno de los episodios más extraños de la ciudad, pues aparentemente un camión lleno de cadáveres estuvo deambulando a lo largo de todo Guadalajara sin que los ciudadanos se dieran cuenta. El caso estuvo más o menos así. El encargado del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses mandó a trasladar un grupo de cadáveres sin reconocer, lo que creó una sobresaturación de cuerpos dentro del organismo, así que sin avisarle a ningún superior o alguna otra autoridad, rentó uno de estos trailers con refrigeración, de esos que se usan para transportar hielo y paletas heladas, metió todos los cuerpos que no se quería hacer cargo con rumbo a una bodega en Tlaquepaque, y le deseó buena suerte al chofer, pues nunca hubo ningún procedimiento oficial. La sorpresa vino cuando el gobierno de la zona clausuró esa bodega antes de que el camión llegara, lo que provocó que no se supiera dónde se dejaran los cuerpos, así que sin más el camión estuvo dando vueltas por toda la ciudad hasta que se determinara qué hacer con él. Pero no es la única cosa que han hecho, pues se han dado casos donde entregan cuerpos erróneos a familiares, como es el caso de Rodolfo Becerra. Al parecer los del CEMEFO le entregaron el cuerpo erróneo a la familia del hombre, los cuales comenzaron con el rito de velarlo y los novenarios, siendo que habían cremado su cuerpo. Pero grande fue la sorpresa cuando el supuesto muerto se presentó en medio de su último novenario en el templo. Evidentemente esto conmocionó a todos y estamos seguros que más de uno se rió por la situación. En fin, que la hija del hombre llegó a las oficinas del CEMEFO con la vasija del cuerpo que les dieron y procedió a explicarles lo que pasó. Sí, estamos seguros que no va a ser la última vez que va a pasar algo así. Y bien, estos fueron algunos de los momentos más surreales de Guadalajara, pero estamos seguros de que hay muchos más. Cuéntanos, ¿conoces alguno de estos casos? ¿O tienes alguno que haya faltado en la lista? Hazlo saber acá abajo en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, esperamos verte de vuelta en un próximo video.